Por siglos, la Iglesia escondió documentos explosivos. Hoy descubrirás los secretos más oscuros del Vaticano. En una fría mañana de octubre de 1945, el fraile Giovanni realizaba su rutina matutina de limpieza en el antiguo monasterio de San Benito, ubicado en las montañas de la Toscana. Lo que él no sabía era que aquel día común se convertiría en uno de los momentos más controvertidos en la historia de la Iglesia Católica moderna. Mientras retiraba escombros de una pared que se había derrumbado durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, el fraile Giovanni descubrió un pasadizo secreto que había permanecido sellado por más de 400 años. Detrás de piedras cuidadosamente dispuestas, se encontró una cámara escondida que contenía cientos de documentos, cartas y manuscritos que la Iglesia había ocultado deliberadamente al mundo. Estas no eran cartas comunes. Eran correspondencias íntimas entre papas y cardenales, confesiones secretas de figuras históricas importantes y documentos que revelaban prácticas y decisiones que contradecían completamente la imagen pública que la Iglesia había construido a lo largo de los siglos. Lo que el fraile Giovanni descubrió aquel día fue nada menos que un archivo completo de secretos enterrados, una biblioteca de verdades inconvenientes que la Iglesia había intentado borrar de la historia para siempre. Capítulo 1. Las cartas del Papa. Alejandro VI. La corrupción revelada. Entre los primeros documentos encontrados había una serie de cartas personales del Papa Alejandro VI, conocido en la historia como uno de los papas más controvertidos de todos los tiempos. Rodrigo Borgia, como era llamado antes de asumir el pontificado, gobernó la Iglesia de 1492 a 1503, periodo marcado por escándalos que estas cartas ahora confirmaban en detalles impactantes. Las cartas revelaban no solo la existencia de sus hijos ilegítimos, algo ya sospechado por los historiadores, sino que detallaban cómo usaba el poder papal para beneficiar a su familia. En una carta fechada en 1498, Alejandro VI escribía a su hijo César Borgia: «Mi querido hijo, el cardenal Orsini se niega a apoyarnos. He dispuesto que reciba una visita especial durante la cena de mañana. El veneno que nuestro alquimista preparó no dejará rastros». Más perturbadora aún era una carta dirigida a su hija Lucrecia, en la cual el Papa describía en detalles cómo había vendido indulgencias falsas para financiar las campañas militares de César. «La salvación de las almas se ha convertido en nuestro negocio más lucrativo», escribía él. «¿Por qué Dios nos daría tanto poder si no fuera para usarlo en nuestro beneficio?». Las cartas también revelaban un sistema elaborado de chantaje y extorsión. Alejandro VI mantenía expedientes detallados sobre las indiscreciones de otros miembros del clero, usando esa información para garantizar apoyo político y financiero. Una carta para el cardenal de la Rovere, que más tarde se convertiría en Papa Julio II, decía: «Sé sobre sus encuentros nocturnos con la esposa del embajador. Espero que mi propuesta sobre los territorios papales reciba su consideración favorable». Lo más impactante era la naturalidad con que el Papa discutía asesinatos políticos. En correspondencia con un agente en Florencia, Alejandro VI escribía: «Si Savonarola continúa predicando contra nuestros métodos, será necesario tomar medidas definitivas. El pueblo necesita entender que cuestionar la autoridad papal tiene consecuencias fatales». Estas cartas pintaban el retrato de un hombre que había transformado el Vaticano en una empresa familiar criminal, usando la fe de millones de personas como herramienta para poder personal y enriquecimiento. Ellas explicaban por qué la Reforma Protestante encontró tanto apoyo. Las prácticas denunciadas por Martín Lutero no eran exageraciones, sino descripciones precisas de una corrupción sistemática. Quizás los documentos más perturbadores del archivo eran los informes detallados de los interrogatorios de la Inquisición española. Estos manuscritos, escritos entre 1478 y 1834, documentaban no solo los métodos de tortura usados, sino que revelaban que muchas de las confesiones eran fabricadas por los propios inquisidores. Un informe de 1592, firmado por el gran inquisidor Tomás de Torquemada, describía el caso de Raquel Mendoza, una conversa judía convertida al cristianismo, acusada de practicar secretamente el judaísmo. El documento revelaba que Raquel había sido torturada por 72 horas consecutivas hasta confesar crímenes que jamás había cometido. La sospechosa Mendoza resistió valientemente nuestra persuasión inicial, escribía Torquemada. Aplicamos el potro, instrumento de tortura que estiraba el cuerpo de la víctima.
seguido por la toca, ahogamiento simulado. Después de 15 horas, ella comenzó a inventar historias sobre rituales judíos secretos. Continuamos el interrogatorio por 2 días más, durante los cuales ella nos proporcionó nombres de otros conspiradores que sabemos son inocentes, pero que será útil interrogar para aumentar nuestras confiscaciones de propiedades. Los documentos revelaban que la Inquisición no era movida por celo religioso, sino por codicia económica. Las propiedades de los condenados eran automáticamente confiscadas por la Iglesia, y los informes mostraban metas mensuales de confiscaciones que cada tribunal debía alcanzar. Una carta del cardenal Cisneros para el rey Fernando de Aragón decía: Excelencia, nuestros tribunales han recaudado 400.000 ducados este mes a través de las confiscaciones. Sugiero que intensifiquemos las investigaciones en los barrios más prósperos. La herejía parece ser particularmente común entre los mercaderes ricos. Más impactante aún eran los documentos que mostraban cómo los niños eran usados como espías contra sus propios padres. Un manual de instrucción para inquisidores describía técnicas para educar jóvenes informantes. Niños entre 8 y 12 años son ideales para este propósito. Son fácilmente impresionables y no comprenden totalmente las consecuencias de sus relatos. Dulces y pequeños regalos garantizan su cooperación. Los manuscritos también revelaban que muchos inquisidores sabían que sus víctimas eran inocentes. En anotaciones personales, el inquisidor Miguel Santos escribió en 1623: Hoy condené a otra familia de conversos. Estoy seguro de que eran cristianos sinceros, pero sus propiedades financiarán la nueva catedral que su santidad desea construir. Que Dios me perdone por transformar la justicia divina en comercio terrenal. El Concilio de Trento, 1545-1563, fue presentado al mundo como una respuesta espiritual de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. Los documentos oficiales hablan de renovación espiritual y purificación doctrinal. Sin embargo, las cartas secretas encontradas en el monasterio cuentan una historia completamente diferente. Las correspondencias entre el Papa Pablo III y los cardenales participantes del concilio revelan que las principales decisiones fueron tomadas no por inspiración divina, sino por cálculos políticos cuidadosos. Una carta del cardenal del Monte, futuro Papa Julio III, para Pablo III decía: Santidad, la cuestión de la misa en latín no puede ser vista solo por el aspecto teológico. Si permitimos misas en las lenguas locales, perderemos el control sobre la interpretación de las escrituras. El latín nos garantiza que solo el clero puede verdaderamente entender los misterios de la fe. Otra revelación perturbadora era sobre el celibato clerical. Documentos mostraban que muchos cardenales eran contrarios a la manutención del celibato obligatorio, reconociendo que esta regla causaba más problemas morales que los que solucionaba. El cardenal Cervini escribió al Papa: Excelencia, nuestras investigaciones muestran que más del 60% del clero mantiene relaciones secretas. Sería más honesto permitir el matrimonio que mantener esta hipocresía generalizada. La respuesta de Pablo III fue reveladora. Mi querido Cervini, el celibato no es una cuestión de pureza espiritual, sino de control económico. Sacerdotes casados tendrían herederos legítimos, y las propiedades de la Iglesia serían dispersadas entre familias. Nuestra riqueza debe permanecer concentrada en nuestras manos. Las cartas también revelaban cómo la Iglesia deliberadamente creó confusión sobre cuestiones bíblicas para mantener su autoridad. El cardenal Pole escribió: Hemos decidido mantener ciertos pasajes bíblicos en interpretación ambigua. Si los fieles pudieran entender claramente todas las escrituras, no necesitarían nuestra mediación. La complejidad teológica es nuestra mejor herramienta de control. Documentos mostraban además cómo la Iglesia manipuló la lista de libros prohibidos, Index Librorum Prohibitorum, no para proteger la fe, sino para suprimir conocimiento que podría cuestionar su poder temporal. Una nota interna decía: cualquier obra que discuta astronomía, medicina o filosofía natural sin nuestra aprobación debe ser incluida en el Index. El conocimiento secular independiente es una amenaza a nuestra autoridad espiritual. Entre los documentos más impactantes estaban los diarios personales de varios papas renacentistas, escritos en código y guardados en sus aposentos privados. Estos diarios revelaban la vida íntima de los hombres que se presentaban como representantes de Dios en la tierra. El diario del Papa Sixto IV, 1471-1484, describía en detalles sus orgías nocturnas en el Vaticano.
Esta noche recibí 12 jóvenes enviados por el embajador florentino, escribía él. Sus edades variaban entre 14 y 18 años. Que Dios bendiga la diplomacia creativa de Lorenzo de Medici. El Papa también describía cómo usaba encuentros sexuales como herramienta de negociación política, ofreciendo entretenimiento especial a cambio de apoyo a sus políticas. El Papa Inocencio VIII, 1484-1492, mantenía registros detallados de sus hijos ilegítimos y cómo planeaba garantizar posiciones importantes en la Iglesia para ellos. Mi hijo Francesco muestra gran talento para la diplomacia y otras artes necesarias para nuestro negocio, escribía él. A los 16 años, ya comprende que la fe es un instrumento de poder, no una limitación para él. Particularmente perturbador era el diario del Papa Pablo II, 1464-1471, que documentaba su obsesión por joyas y vestimentas extravagantes. Hoy encargué una tiara con 3.000 rubíes, anotaba él. Cuando camino por los pasillos del Vaticano, quiero que todos vean no a un hombre santo, sino a un Dios terrenal. La magnificencia inspira más obediencia que la humildad. Los diarios revelaban también cómo estos papas veían sus roles. El Papa Rodrigo Borgia, Alejandro VI, escribió: Cristo predicó pobreza y humildad, pero si Dios quisiera que sus representantes fueran pobres y humildes, no nos habría dado tanto poder. Claramente, Él espera que usemos este poder para disfrutar las recompensas terrenales. Más impactante aún eran las descripciones de cómo ellos manipulaban eventos religiosos para beneficio personal. El Papa Sixto IV describió cómo falsificó un milagro durante una misa de Pascua. Instruí a mis siervos a colocar sangre de cerdo en una hostia consagrada. Cuando ella sangró durante la comunión, el pueblo se postró en adoración. Ya hemos recaudado 50,000 florines en donaciones inspiradas por el milagro. Quizás los documentos más controvertidos eran las cartas intercambiadas entre líderes de la Iglesia durante las cruzadas, revelando que estas guerras santas fueron motivadas más por codicia económica y expansión territorial que por fervor religioso. Una carta del Papa Urbano II a Godofredo de Bouillon, líder de la primera cruzada, decía: Hijo mío en Cristo, recuerda que Jerusalén no es solo la ciudad sagrada, sino que también está estratégicamente posicionada para controlar las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. La conquista de Tierra Santa nos convertirá en la potencia comercial dominante del mundo. Documentos de la Cuarta Cruzada, 1202-204, revelaban cómo la Iglesia deliberadamente desvió una cruzada destinada a Jerusalén para atacar Constantinopla, capital del Imperio Bizantino Cristiano. El Papa Inocencio III escribió al Dux de Venecia: Aunque los bizantinos son técnicamente nuestros hermanos cristianos, su riqueza sería mejor utilizada en nuestras manos. Jerusalén puede esperar, Constantinopla no. Las cartas documentaban masacres sistemáticas que fueron escondidas de la historia oficial. El arzobispo Adhemar de Lepuy escribió sobre la conquista de Jerusalén en 1099. Nuestros soldados mataron a todos en la ciudad, musulmanes, judíos e incluso cristianos orientales, que no pudimos distinguir de los infieles. La sangre corría por las rodillas en las calles. Recogimos oro y plata suficientes para financiar 3 catedrales. Documentos de la Cruzada Albigense, el 209-229, contra los cátaros en el sur de Francia, revelaban que la Iglesia sabía que muchos de los masacrados eran católicos ortodoxos. Cuando un comandante preguntó cómo distinguir herejes de fieles durante la masacre de Béziers, el legado papal Arnaud d'Amalric supuestamente respondió: «Mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». Una carta posterior de Amalric al Papa confirmaba: «Ejecutamos esta orden literalmente. Es más eficiente eliminar poblaciones enteras que intentar identificar herejes individuales». Las correspondencias también mostraban cómo la Iglesia lucró con la venta de indulgencias para financiar las cruzadas. El Papa Inocencio III escribió a sus recolectores: «Prometan a los compradores que sus contribuciones garantizan no solo el perdón de los pecados, sino también riquezas en las tierras conquistadas». La codicia es una herramienta más eficaz que la fe para motivar donaciones. Entre los documentos más horribles del archivo estaban los manuales de instrucción para cazadores de brujas y los informes de miles de ejecuciones realizadas entre los siglos XV y XVIII. Estos documentos revelaban que la Iglesia sabía que la mayoría de las acusadas eran inocentes.
pero mantenía las persecuciones por razones económicas y de control social. El Maleus Maleficarum, Martillo de las Brujas, publicado en 1487, se basó en manuscritos encontrados en el archivo que mostraban cómo sus autores, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, crearon deliberadamente criterios imposibles de refutar para identificar brujas. Una carta de Kramer al Papa Inocencio Bueno decía: «Santidad, hemos desarrollado métodos que garantizan confesiones en el 90% de los casos. Si la acusada niega ser bruja, es prueba de que el demonio la está protegiendo. Si confiesa, obviamente es culpable. No hay escape lógico». Los documentos revelaban que las autoridades eclesiásticas sabían que las torturas producían confesiones falsas, pero las consideraban útiles para mantener el control social. El inquisidor Johann von Schöneberg escribió en 1628: «Las mujeres torturadas confiesan cualquier cosa que sugerimos. Ayer, una bruja confesó haber volado a Roma y besado los pies de Satanás en el Vaticano. Obviamente imposible, pero su confesión aterrorizó a la población local, que ahora nos ve como sus únicos protectores contra el mal». Más perturbador aún eran los registros financieros que mostraban cómo la caza de brujas era un negocio lucrativo. Las propiedades de las ejecutadas eran confiscadas, y existe un documento de 1614 que establecía cuotas mensuales para cada región. La diócesis de Würzburg debe procesar al menos 20 brujas por mes para alcanzar nuestra meta de recaudación. Una carta del príncipe obispo Julius Echter de Mespelbrunn documentaba la ejecución de niños. «Hoy quemamos 7 niños entre 9 y 14 años. Confesaron haber hecho pactos con demonios y practicado rituales satánicos. Sus confesiones fueron obtenidas después de métodos persuasivos apropiados. Sus familias donaron